Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a comenzar con la clase de isomería óptica. Vamos a trabajar con las transparencias y con el apunte que tienen. Para ello tenemos que leer un poquitito de la parte teórica, que la luz natural está formada por ondas que vibran en diferentes planos. En cambio, un rayo de luz polarizado es un conjunto de ondas que van a vibrar en un solo plano. Entonces, yo lo que les hice fue el dibujo del polarímetro, que es un aparato donde la luz natural se convierte en luz polarizada. Entonces, como que hice una amplificación. Ustedes tienen que imaginarse que dentro de ese aparato hay un foquito donde emite luz natural, o sea, esos rayos vibran en diferentes direcciones y después pasan por el polarizador, que es el triángulo ese que les dibujé, que se denomina prisma de Lincoln. Entonces ustedes tienen que imaginar que todos esos rayos de luz natural, al entrar en el polarizador, se juntan, se unen para formar un solo rayo de luz polarizada. Ese rayo de luz polarizada va a atravesar una cubeta o un tubo que contiene la solución que uno está estudiando, bien, que quiere saber si es capaz de desviar el plano de la luz polarizada o no esa sustancia. Y después hay un detector donde lo que se mide es un ángulo que después se lo va a reemplazar en una fórmula para calcular la rotación específica. Continuando, las transparencias, para que yo diga que una sustancia sea ópticamente activa, significa que tiene la propiedad de poder desviar el plano de la luz polarizada, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Las sustancias que los desvíen hacia la derecha se denominan dextrógiras. Bien, D con D. Cuando se observa en el detector el ángulo, es un ángulo de tipo positivo y un sentido horario es otra forma de decirlo, y aquellas sustancias que las desvían hacia la izquierda se denominan levógiras, o el ángulo es un signo negativo, y si uno habla de sentido sería antihorario. Continuemos un poquitito. La rotación específica, bien, es una forma mediante la cual se expresa, digamos, esa desviación que tiene una sustancia respecto al plano de luz polarizada. Bien, para eso hay una fórmula que se aplica donde esa letra es la letra alfa, bien, es la rotación específica. Arriba está la T, que significa temperatura, y abajo la letra lambda, que es la longitud de onda a la cual funciona el aparato. Bien, es igual al ángulo de rotación observado en el polarímetro, o sea, determinado en el polarímetro, sobre la longitud de la cubeta, medido en decímetros, por la concentración de la solución en gramos sobre mililitro. Hay que tener en cuenta que la rotación específica es una propiedad de tipo física. Bien, quiere decir, si es de tipo física, significa que se determina mediante un aparato de medición. En este caso es el polarímetro. Bien, vamos a continuar. Para que una sustancia sea ópticamente activa, debe tener una característica o algo que yo me dé cuenta. Tiene que tener al menos un carbono quiral o asimétrico. ¿Cuál es la definición de carbono quiral? Es aquel átomo de carbono que está unido a 4 átomos o grupos de átomos diferentes. Bien, cuando yo digo átomos, significa que puede ser un hidrógeno, un halógeno o grupo de átomos, metil, etil, propil, isopropil, depende cómo lo vea la estructura. Entonces, ahí para hacerle como ejemplo está el átomo de carbono y le puse letras minúsculas alrededor, A, B, C y D, diciendo que esos 4 enlaces son diferentes. Por ejemplo, la molécula de 2-bromobutano, hacemos la estructura como les enseñé en la nomenclatura,
Y si nos ponemos a ver, el carbono 2 es un carbono quiral, porque está unido al bromo, al hidrógeno, al metil y al etil, que esos serían 4 grupos o átomos o grupos de átomos, digamos, diferentes. Quiere decir que esa molécula es ópticamente activa, es decir, desvía el plano de la luz polarizada hacia la derecha y hacia la izquierda, o sea que tiene 2 isómeros ópticos. Bien, los isómeros ópticos también se llaman enantiómeros, enantiomorfos o antípodas ópticas. Bien, ¿qué significa que sean isómeros? Que poseen la misma fórmula molecular. Bien, son imágenes especulares. Bien, significa que si se pone ante un espejo es la imagen una del otro. Bien, si nos ponemos a ver las manos, son imágenes especulares, una de la otra no superponibles. Bien, entonces los enantiómeros no son superponibles. Presentan las mismas propiedades físicas y químicas. Bien, ¿qué significa con propiedades físicas? Punto de fusión, punto de ebullición, densidad. Química, con quién reacciona. La única diferencia que tienen los enantiómeros es que uno desvía el plano de la luz polarizada hacia la derecha y el otro lo hace hacia la izquierda. Bien, o sea, uno es dextrógiro y el otro es levógiro. Bien, ¿cómo se va a calcular la cantidad de isómeros ópticos que puede tener una molécula? Para eso primero tenemos que identificar el número de átomos de carbonos quirales. Hay una fórmula que es 2 elevado a la n, donde n es la cantidad de carbonos quirales. Quiere decir que a mayor número de carbonos quirales, mayor número de isómeros voy a tener. Ahí les puse una tablita como ejemplo que si yo tengo un átomo de carbono quiral, voy a tener 2 isómeros ópticos. Si tengo 2 carbonos quirales, 2 elevado a la 2, 4. Si tengo 3 carbonos quirales, 2 elevado a la 3, de 8. De esa manera yo calculo el número de isómeros ópticos que puede llegar a tener una molécula.